Universidad de Matehuala. 17 años, educando para la libertad. Estamos con el doctor Egil Emilio Ramírez Bejerano. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quien nos visita desde Cuba, sí, y quien pues está en la Universidad de Matehuala con una ponencia respecto al juicio oral. Doctor, los juicios orales en México son toda una innovación. ¿Qué opina respecto del nuevo sistema de justicia penal que se está implementando en nuestro país? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas en comparación con el sistema tradicional que tenemos en México? Bien, buenas tardes a todos. Igual es un placer para mí estar en la universidad y agradecer una vez más la invitación que me hacen desde la dirección de la escuela y de la universidad. Pues primero, creo que Latinoamérica ha vivido un proceso de cambios en los últimos años. A la raíz de los años 90, el continente comenzó a reintegrarse al sistema de juicios orales. Y México, no diría que tardó, sino que creo que el momento idóneo para comenzar a implementar el sistema era este. A partir del año 2008, con las reformas se vienen haciendo una serie de cambios importantes. Cuando hablamos de juicios orales, yo creo que lo más interesante de hablar de este punto es decir que el sistema de juicios orales es un sistema mucho más garantista. El sistema acusatorio es un sistema mucho más garantista porque se basa en presunción de inocencia, se basa en debido proceso, se basa en un respeto a las garantías individuales de los individuos y por supuesto garantías que están establecidas en la Constitución. Y entonces cuando nosotros hablamos de juicios orales no podemos decirle a la gente que se va a acabar el delito, que vamos a terminar con la delincuencia. No. Es sinceramente un cambio de mecanismo en la manera en que estamos acostumbrados a resolucionar los conflictos. Lo que, insisto, sí es un sistema mucho más garantista porque hace de que el individuo se vea reflejado en el proceso desde otra óptica. El anterior sistema inquisitivo veía al individuo, a la persona que delinquía, como una persona sencillamente que era objeto del proceso, de manera tal que yo lo podía manipular, lo podía llevar para cualquier situación y no era obligatorio respetar cada una de las garantías que tenía. Este sistema es diferente y entonces es un sujeto del proceso. Y sobre todo porque históricamente al derecho penal, y esto sí es importante decirlo, no le importaba la persona que delinquía, ni le importaba la víctima. Entonces, el derecho penal históricamente le interesó meterte a la cárcel. Lo que te sucede en la cárcel no es mi asunto. Tú delinquiste y mi obligación es llevarte entonces tras la reja. Entonces, esta persona es un ciudadano, es nuestro ciudadano, una persona que creció con nuestras leyes, con nuestra cultura, y entonces eso también es importante analizarlo. Y de esto también se habla. Este sistema acusatorio entonces le da definiciones diferentes a la víctima, le hace un papel importante dentro del proceso penal y también habla de la importancia que tiene el individuo que delinque, porque en un proceso penal nadie más está interesado que la víctima y que la persona que se está acusando. La víctima porque necesita que se le repare el daño y esto es una novedad que tiene que ver con este sistema. Y yo que estoy siendo acusado, si me pongo desde el punto de vista, me interesa porque mi situación procesal debe resolverse. Pero no hablamos de que no existan sanciones. No, claro que sí, a la persona que delinquió y que es responsable de un hecho delictivo y que hay elementos probatorios para así demostrarlo, pues debe ser merecedora de una sanción, pero vamos a utilizar los procedimientos correctos para que esto así ocurra. Ok, el principio de presunción de inocencia dentro del nuevo sistema de justicia penal, ¿qué tanto trasciende en este nuevo sistema? ¿Qué tanto beneficia o qué tanto protege al inculpado? Mire, el principio de presunción de inocencia no es un principio, quizás para algunos nos dicen, es un principio nuevo. No, desde la Revolución Francesa este principio está allí para que nosotros lo analicemos y la Revolución Francesa estamos hablando de 1789. Entonces es un periodo importante de la historia. Ahora, presunción de inocencia no quiere decir que el fiscal no crea que tú eres el responsable del hecho delictivo. Sí, yo sí lo creo como fiscal. Por eso yo te voy a formular una imputación
y anteriormente yo ratifiqué una detención, te detuvieron y por eso yo entonces te voy a llevar a vincularte a proceso y así seguidamente en cada una de las etapas que tiene el proceso penal. Presunción de inocencia, ¿qué quiere decir exactamente? De que a ti se te respeten los derechos y garantías como una persona que no ha sido sancionado por un tribunal competente, no por cualquier tribunal, sino por un tribunal competente. Entonces, lo que hablamos es que a este individuo, como decíamos anteriormente, bajo esa presunción de inocencia, le corresponda no a él demostrar que no es responsable del delito, se le tiene que demostrar que es el fiscal quien tiene. No podemos hacerle un trabajo entonces al fiscal. Entonces, tu fiscal busca los elementos probatorios para destruir esa presunción de inocencia que yo tengo, que es un escudo y que tenemos cada uno de los ciudadanos. No es que nos proteja o que nos impida ser responsables de un hecho delictivo, no, es completamente diferente. Ok, se habla de juicios orales y cuando este tema se toca, se presupone que todo proceso penal tendría que llegar precisamente a ser un juicio oral, pero bueno, este nuevo sistema también prevé los medios alternos de solución de conflictos y creo que dentro de esa premisa será lo que más se ejercite y a lo que más se invoque. Los medios alternos de solución de conflictos dentro del nuevo sistema penal que tenemos en México generarán la posibilidad de que muchos asuntos o muchos casos se puedan resolver antes de llegar a la etapa de juicio oral. ¿Qué piensa usted al respecto de ello en cuanto a la necesidad de que estos medios alternos operaran dentro del sistema? Es muy interesante, porque cuando nosotros hacemos un análisis de cuál es la situación penitenciaria, de las penitenciarias no solamente en México, sino en el continente, nos damos cuenta que la población penal nosotros es impresionante. Las cárceles están llenas, están saturadas, y entonces las condiciones quizás no son las mejores. Y toda la persona que delinque, primero, no es un delincuente, y quizás no todo el mundo merezca o deba estar exactamente recluido en una prisión. Entonces, yo creo que esto viene a oxigenar, porque la idea está que la minoría de los procesos, o sea, de los casos, no terminen en juicio oral, se vayan dosificando, o sea, haya un descongestionamiento completo del gran sistema, porque además el Estado invierte unos recursos importantes hasta llegar entonces a juicio. Ahora bien, antes del auto de apertura de juicio oral, hay muchísimos mecanismos que se puedan utilizar. Nosotros platicábamos hace mucho rato, tras cámaras, platicábamos quizás de esto. Pues la mediación es una opción muy interesante. Y además de otros que se pueden ir incorporando, porque el propio sistema y el nuevo Código de Procedimientos Penales también avala algunas de estas figuras. La idea está, ¿cuál es? Cuando nosotros tenemos a la víctima y le preguntamos a la víctima, ¿qué es lo que más te interesa? Si a mí me robaron un televisor en mi casa, a lo mejor tú me dices, bueno, a él lo vamos a meter a la cárcel, pero tu televisor jamás va a aparecer. Si me preguntaran a mí como víctima, ¿qué me interesaría? Pues que me dieran el televisor. Entonces, la reparación del daño viene de una manera muy importante y estos mecanismos hablan entonces también del objetivo que tiene de que repararle el daño a la víctima. Por eso es interesante cada uno de estos mecanismos, pero insisto, son para que sí haya una solución, por eso hablamos que son métodos alternativos a la solución. Entonces, no es que no haya, sí va a haber, lo que entonces antes de la prisión nosotros debemos explotar variantes procesales para solucionar los problemas que sí, por supuesto, son de índole penal. En cuanto a, si bien es cierto, los principios de este sistema nuevo, acusatorio, adversarial, se prevé la publicidad, la inmediación entre ellos, ¿cuánto podría contraponerse, dar seguimiento a los principios que este sistema prevé cuando se invoca algún recurso y el recurso ya no cumple con estos principios? Es muy interesante porque cuando hablamos de los principios, al menos los 5 grandes principios que están recogidos en el Código de Procedimiento,
la oralidad es una manera de resolverlo, de resolver el conflicto. Uno lo hacen de manera escrita, otro lo hacen de manera oral. La publicidad también está, y me hablaba también usted de publicidad y en mediación. La publicidad que nos dicen que las audiencias deben ser como a puertas abiertas. Claro, con las excepciones que se establecen en la ley por diferentes tipos de delitos que se puedan conocer. Y la inmediación es la presencia física que tiene que estar no solamente del juez, sino de los sujetos procesales. Ahora, el tema de los recursos. ¿Cuántos recursos entonces está manejando el nuevo Código de Procedimientos Penales? Se habla de apelación, se habla de casación, se habla entonces también de revisión. Bueno, lo primero que tenemos que ubicar, que no es una violación, porque no significa que yo no pueda entrar a ver cómo se hace una audiencia, que tenga que ver con la apelación. Sí lo puedo hacer. No significa que yo no pueda analizar entonces una cuestión que tiene que ver relativa a la casación, por los elementos que tiene que ver entonces con la sentencia, y tampoco entonces la revisión. Sí están, claro que están. Lo que sucede es que el momento procesal entonces es diferente, porque si nosotros analizamos apelación, casación y revisión, ya entonces están en que algunos de ellos en etapas posteriores a las de juicio oral. Insisto, algunos de ellos, no todos, porque la apelación podría verse en un momento entonces anterior. Entonces no podemos considerarlo como una violación. No, al contrario, el recurso sí está y los principios siempre se van a ir manifestando. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿lo considera usted como una decisión positiva, como una decisión que agilice precisamente en los estados de la República la implementación del nuevo sistema de justicia penal? El nuevo código o el Código de Procedimiento, lo primero, todos somos mexicanos. Entonces, ¿por qué tantos códigos? Yo desde que llegué, y con el mayor respeto y todos los criterios, digo que si todos somos mexicanos, ¿por qué vamos a tener tantas legislaciones? Entonces lo mejor sería tener una legislación uniforme. Hay algunos incluso desde el punto de vista procesalista constitucional que dicen que se viola la soberanía de los estados. Yo creo que no, porque a fin de cuentas el código fue aprobado por ¿quiénes? De todo el país. O sea, el Congreso de la Unión se integra por todo el país y sí debe haber una uniformidad. Yo creo que el Código de Procedimientos Penales le va a dar no solamente uniformidad, le va a dar celeridad al asunto y se va a ver entonces lo que tiene que ver con el sistema acusatorio ya desde una perspectiva de la Federación, de la República. Sí creo que le va a dar muchísima mayor agilidad, insisto, y que los asuntos van a ser resueltos de una manera mucho más acercadas y atinadas de derecho. Muy bien. Hablamos de la reforma penal de 2008 y hablamos de la reforma sobre derechos humanos del 2011. ¿Qué trascendencia tiene esta reforma, incluso que es posterior a la penal, dentro del nuevo sistema de justicia penal? Bien, la reforma del 2011, estamos hablando de dos reformas que no se contradicen, al contrario se complementan. Cuando nosotros vemos las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del año 2011, habla de que si bien es cierto que la Constitución recoge a partir de su capítulo 1 las garantías individuales, pues el derecho humano, que es un derecho humano. Y entonces, si estamos hablando que una de las bases del nuevo sistema es el debido proceso, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es garantizarle a ese individuo el respeto a los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero bien, hay algo que está muy relacionado acá. Nosotros incluso y el propio Código de Procedimientos Penales así lo habla de la llamada prueba ilícita. ¿La prueba ilícita de qué se trata? De la violación de algunas de las garantías que están contenidas entonces en ese capítulo 1 del Código de Procedimientos Penales y además que son las que tienen que ver con esa reforma del 2011. Entonces creo que sí hay un respeto, hay un reconocimiento y ha habido un interés por parte del Estado mexicano de que todas esas garantías se vayan reconociendo de una manera positiva y no solamente hablamos de un reconocimiento, porque no hacemos nada con que la ley esté en la ley. Hace falta que esté en la ley, correcto, para exigir obligatoriedad en el cumplimiento, pero además que cada uno de nosotros se vea comprometido. No es lo que está escrito, es hacerlo cumplir. En un principio mencioné que usted es de nacionalidad cubana. Los juicios orales están implementados en su país. Vamos en una comparativa de Cuba con México.
¿Cómo ha funcionado este sistema de justicia en cuanto a la oralidad se refiere? Como un antecedente o como una base para nuestro país. Bueno, platicábamos también que en Cuba hay juicios orales desde el 1 de enero de 1889. Entonces es una historia muy significativa. No tiene que ver porque los cubanos seamos de una manera u otra. En 1889 entra en vigor el Código de Enjuiciamiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Y Cuba, como éramos colonia de España hasta ese momento, acoge el sistema. Algo similar pasó en algunos países latinoamericanos. Lo que sucede es que a medida que los países latinoamericanos se fueron desligando de España, independizándose, hicieron yo no diría que rechazo, salieron completamente del marco español, y una de las características que a mí me gusta poner como ejemplo es que tanto fue así que no queríamos saber nada de monarquía. Y dijimos, en nuestra constitución está que el mexicano que acepte un título de nobleza pierde la nacionalidad mexicana, hasta ese punto. Entonces no queríamos los países latinoamericanos saber nada de España en ese sentido. Ahora, cambia, porque Cuba después de 1889 sale de manos de España, pero llega a manos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema que es, pues yo no diría que es el mejor, pero sí es uno de los que más lo ha florecido en cuanto al procedimiento penal acusatorio. Y después de 1959, entonces ya no estamos en manos de Estados Unidos, pero pasamos entonces bajo una influencia soviética que también tiene el sistema de los juicios orales, de manera tal que se ha visto ininterrumpido en Cuba. Bien, estamos hablando de algunos años, estamos hablando de que en España si en Cuba tiene más de 100 años, en España tiene mucho más, en Estados Unidos tiene más de 200 años, y en estos países que tienen una tradición muy amplia, aún hay problemas. Aún hay deficiencias, aún hay errores, se modifican la norma, se buscan procedimientos porque los que tenemos quizás no son los más acabados y no son los más respetuosos en cuanto a debido proceso. Entonces eso es importante, porque no podemos pretender de que si comenzamos con un cambio de mentalidad en la manera de administrar justicia, la tengamos resuelta ya para el 2016, es imposible. Entonces, es un proceso paulatino, es un proceso de poco a poco, y es un proceso que involucra no a jueces, fiscales y abogados, involucra a la sociedad completa. Entonces todos tenemos que tener en cuenta de que nuestro rol ciudadano tiene que ir para contribuir a ese proceso. Entonces hay que esperar que comiencen a rendir frutos. Lo que creamos que no es el mejor camino ya se cambiará, pero sí creo que la oralidad, esa metodología que tiene que ver con el sistema acusatorio para resolver el conflicto, yo creo que sí va a dar resultados porque lo ha dado en Latinoamérica, lo ha dado en el mundo, y yo creo que México está totalmente capacitado, la sociedad mexicana está totalmente capacitada para dar ese salto. Entonces yo creo que sí va a ser, sí da resultados. Muy interesante su punto de vista al respecto, porque vemos que en nuestro país hay mucha resistencia al cambio. ¿Qué opina de esa resistencia que hay, no solamente incluso de los abogados, sino de los funcionarios que se ven involucrados en distintos roles en el nuevo sistema? Una de las cosas que nos pasan como ciudadanos es que tenemos resistencia al cambio. ¿Por qué vamos a dejar de hacer? Lo que tenemos ya estamos acostumbrados, ya se me hizo hasta cotidianos, sistemáticos, ya se me hizo diario, no tengo que aprender más nada, ya está así, pues vamos a dejarlo así. Y el ser humano entonces, como bien dije, como mismo dijo esta parte, digo que el ser humano es un ser revolucionario que cambia y lo vamos cambiando para mejorarlo. Entonces sí tiene resistencia dentro del sector jurídico, porque es más difícil ponernos ahora, desempañar libros y poner a estudiar. El sistema te obliga a que tú no solamente seas penalista, sino que tú te conviertas en un estudioso del derecho penal, del derecho procesal, del derecho constitucional, que analice y que sepa las normas internacionales, porque cuando vamos a hablar de tratados internacionales que tiene México consignados en la materia, pues hay que saber el argumento jurídico dónde está. Entonces, el sistema nos hace una invitación a que seamos estudiosos
no solamente de la doctrina, sino que podamos emplearla. Y en este sentido, yo creo que ahí está la resistencia, porque muchas veces nos acomodamos en un lugar y no queremos movernos, y en el caso de los funcionarios públicos también, porque tienen que ser más diligentes, tenemos que ser mucho más profesionales a la hora de trabajar. Entonces es un reto, no solamente, insisto, para los que somos licenciados en Derecho, sino para la sociedad en su conjunto. Muy bien, pues es muy enriquecedor lo que nos comenta y lo que nos comparte. Déjeme decirles que para la Universidad de Matehuala es un honor que haya venido hasta acá para compartirnos sus conocimientos, que siempre será bienvenido, que las puertas de esta casa de estudios están abiertas para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y un placer estar acá. Gracias. Universidad de Matehuala, 17 años educando para la libertad.